El día de ayer ha pasado por sus elecciones generales para elegir, por supuesto, o para seleccionar, para tener un nuevo rostro presidencial. Y de acuerdo a la información de TSE, que es el Tribunal Supremo Electoral, al 95% de actas computadas, habrá una segunda vuelta. Una segunda vuelta el próximo 19 de octubre entre Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge Quiroga, de Alianza Libre, con 26.80% de los votos. Así que de eso vamos a conversar con Fernando Romero. Él es economista boliviano. Fernando, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes allá, buenas noches aquí y bueno, muy agradecido por estar en tu canal. Fernando, sí quisiera que por favor nos sitúes, ¿no? Nos des el contexto económico de Bolivia. ¿En qué situación o en qué contexto económico se dan estas elecciones 2025? Bueno, es una situación delicada y desequilibrada que se ha traducido en algo que viven a diario miles y miles de bolivianos, como es hacer filas para cargar carburantes a sus vehículos y maquinarias. También la falta de divisas, es decir, de dólares, porque existe una especie de corralito bancario donde no se puede retirar ni siquiera tus propios ahorros. Y obviamente la inflación galopante, que en este primer semestre ha llegado a más del 15%, se estima de que lleguemos a un 25% anual, y eso ha deteriorado en demasía el poder adquisitivo de los bolivianos. De hecho, vemos una economía que está pasando un momento complicado, reservas internacionales netas muy bajas en términos de liquidez. Lo único que lo sustenta es precisamente el buen e importante valor del oro a nivel internacional. Tenemos una deuda pública entre interna y externa que está bordeando el 90% del Producto Interno Bruto, un desequilibrio comercial porque en este primer semestre hemos acumulado un saldo comercial negativo de más de 500 millones de dólares. Tenemos 11 años consecutivos de déficit público, es decir, estamos gastando más de lo que estamos generando, y en un contexto general una economía que ha dependido por décadas de la exploración y exportación de hidrocarburos, principalmente de gas natural, pero esa principal fuente de ingresos ha caído. Sin embargo, no así el gasto estatal, y ha conllevado un desequilibrio multidimensional que ha dado lugar a una situación muy difícil que ha generado no solamente el tema económico, sino que también un tema político, social, bloqueos, paros y demás, que ahora ha bajado obviamente la situación debido a que se llevó a cabo las elecciones, y existe también optimismos ante ya un inminente cambio de un modelo económico y político de casi 20 años. Ahora, Fernando, lo que nos cuentas es un panorama desolador, ¿no? Un panorama económico bastante desolador para Bolivia, que entiendo por primera vez desde el 2009 con esta constitución van a tener una segunda vuelta. Coméntanos, por favor, ¿cuáles son las propuestas económicas de ambos candidatos? Si de repente hay, no sé si puntos de coincidencia o propuestas o diametralmente opuestas por parte de Paz Pereira, por parte también de Quiroga. A ver, ambos coinciden de que hay que reducir el gasto estatal porque es una obligación. No se puede resolver una crisis de más de 10 años si es que no se ataca el cáncer y el origen de la misma. Se ha hablado, Entonces, perdóname, Fernando, se ha hablado por ejemplo, reducción de ministerios. ¿Por dónde sería, digamos, la reducción del gasto estatal? Porque pienso mucho en Argentina, por ejemplo. sí, es un caso similar que hay que comparar. En realidad, a Tuto Quiroga lo compara un poco más con Milei, porque él habla de cortar la robadera, la corrupción, a un Estado muy burócrata y grande. A ver, de manera muy resumida, porque es un plan de gobierno muy amplio de ambos. Por ejemplo, Tuto Quiroga, reitero, apunta a reducir el déficit fiscal, quiere bajar los ministerios a máximo 12, eliminar viceministerios. También apunta, obviamente, a las empresas estatales, que aquí están vistas de mala manera porque al menos un 50% de las mismas son deficitarias, ¿no? También habla de un tipo de cambio único, real y flexible, que es una manera de decir que se puede evaluar y implementar ya no un tipo de cambio fijo, sino un variable, ¿no? Que esté de acuerdo a las condiciones de mercado. También habla de atraer la inversión extranjera, considerando de que
apenas hemos captado el 0,1% de toda la inversión de Latinoamérica y el Caribe, la gestión 2024, ¿no? Y quiere fortalecer también el sector hidrocarburífero. Para ello también apunta a una nueva ley de inversiones, una nueva ley de hidrocarburos, que creo que es importante porque lastimosamente se ha repelido y el socialismo no ha sido muy amigable con el empresariado privado nacional ni tampoco con los inversionistas extranjeros, y busca también salvar y fortalecer al empresariado e industria nacional. De manera muy resumida, y ahora entrando a lo que propone Rodrigo Paz, él habla entre tantas cosas el 50-50, que significa que del presupuesto general del Estado un 50% lo administre el gobierno central y un 50% el gobierno subnacional, entre alcaldías, gobernaciones y universidades públicas. Actualmente es un 85% manejado exclusivamente por el gobierno central. Luego busca eliminar la aduana nacional, poner una privada, reducir aranceles, bajar impuestos, implementar mecanismos de créditos blandos y otro tipo de medidas que busca también apuntar de que la economía salga adelante, ¿no? Con medidas no tan de shock como las de Tuto Quiroga, un poco más populistas, pero creo que también ha marcado una línea bien clara y que le ha permitido ser la sorpresa, sin lugar a dudas, en esas elecciones, porque nadie esperaba que él gane o esté al menos en el primer lugar. Ahora, Fernando, ¿cuál es la posición de Paz Pereira respecto a la inversión privada? Igual quiere atraer, no ha sido muy explícito en su plan de gobierno, habla inclusive de liberar las exportaciones, fomentar el comercio y las industrias, pero creo que hay que ser realista, ¿no? Ningún candidato tiene que ahuyentar ni tampoco pensar de que una economía más aún subdesarrollada como la boliviana puede lograr un crecimiento económico sostenido sin la consecución de la inversión extranjera. La inversión extranjera es clave. Por y te pongo un ejemplo. Claro. La gestión pasada apenas la inversión extranjera representaba un 0,5% del Producto Interno Bruto, muy bajo. Entonces, una economía que no tiene inversión extranjera va a ser una economía que no crezca. Fernando, tengo que cerrar la entrevista, pero imposible no preguntarte pues del sol peruano, ¿no? ¿Cómo ha sido el comportamiento de nuestra moneda nacional en Bolivia, sobre todo estas últimas horas, donde se ha decidido básicamente quiénes van a enfrentarse en la segunda vuelta y que vemos una devaluación de la moneda boliviana? ¿Continúa el uso de sol en la frontera, en Bolivia? ¿Cómo es el panorama? Sí, obviamente que sí, porque es una moneda también de refugio, aunque vale aproximadamente 5 veces más que el peso boliviano, pero como la moneda boliviana está devaluada, las familias principalmente que viven cerca a la frontera con el Perú, buscan esa moneda no solamente para hacer transacciones comerciales, que es lo principal, lastimosamente por tema de contrabando, pero también adquieren el sol peruano para guarecer su economía, protegerla de la devaluación de la moneda boliviana, buscan invertir prácticamente en otras monedas. El sol peruano es una economía estable y por eso han recurrido, ¿no? Pero ha bajado un poco porque también la inflación permite a las familias bolivianas poder adquirir con mayor frecuencia y en menor cantidad dólares americanos como soles peruanos. Pero por el momento se puede decir de que es una alternativa importante para las familias que viven cerca de las fronteras, que están utilizando para el comercio y también para proteger su patrimonio. Perfecto. Fernando, muchas gracias por atendernos esta llamada telefónica. Vamos a estar, por supuesto, en cualquier momento en contacto contigo para ver qué va a pasar el 19 de octubre, que es la segunda vuelta. Fernando Romero, economista boliviano, estuvo con nosotros, amigos.